Conocí la Asociación Cubano-Vasca Democracia Cubarensat en los momentos de crisis del 27N y luego del 11 de julio, a través de una amiga que conocía a los organizadores de la asociación, que era muy joven en ese momento y todavía no tenía una base legal, pero que ya estaba sirviendo para organizar algunas actividades en el espacio público. Esos fueron momentos claves realmente y han marcado, creo que un antes y un después en la manera de organizarnos los cubanos exiliados en España, sobre todo. Solo puedo hablar por el caso de España, que es el que más conozco. Entonces, creo que fue un antes y un después. Creo que después del 11 de julio, sobre todo, que hubo tanto dolor y tanta impotencia y tanta frustración compartida por personas que nos reuníamos en la calle, pues que se vio la necesidad de que fluyeran canales para poder organizarnos ante este tipo de situaciones o peores o de cualquier naturaleza. Creo que también la comunidad cubana exiliada que vive fuera de Cuba muchas veces viene o tiene miedo todavía y desconfía de asociaciones de este tipo, precisamente porque es lo que nos han enseñado a hacer. Nos han enseñado a desconfiar básicamente del otro, lamentablemente. Han destruido toda la sociedad civil que tal vez alguna vez hubo en Cuba, no se ha desarrollado. Lamentablemente pues no conocemos nuestros derechos en el espacio público. No tenemos una cultura de la manifestación ni de la protesta ante lo que creemos injusto o que no apoyamos como comunidad. Y pues todo este desconocimiento, más los miedos, más la desconfianza, que es sistémica básicamente, pues hace que desconfiemos también de este tipo de iniciativas jóvenes, que tengo noticias que también hay en otras en Santander, en Zaragoza, por ejemplo, por supuesto en Madrid y en Barcelona, y que, algunas, no todas son iguales, hay objetivos diferentes y principios y bases diferentes, pero que es bueno que la comunidad cubana exiliada sepa que tiene este tipo de asociaciones disponibles ante cualquier circunstancia de documentos que necesite hacer. Hay una orientación que se puede dar a este respecto. Son necesarias sobre todo también para la parte de divulgación de las realidades de Cuba, y más en un país como España que tiene la particularidad de tener varias comunidades que tienen una cultura independentista muy concreta y que tienen a Cuba como una especie de símbolo de esa misma cultura de la independencia, ¿no? Como un referente, un modelo, un símbolo importantísimo, y que yo creo que siguen viviendo en los años 60, básicamente, que no se han enterado de todas las de todos los errores, de todas las injusticias y de toda la represión que también han acompañado todo ese proceso en Cuba. Y es muy necesaria esa acción de la divulgación y de que se conozca en los contextos en los que estamos viviendo cuál es esa realidad, siempre que a la persona le interese, obviamente. Pero ya que hay tantos interesados, creo que es fundamental utilizar ese espacio, ¿no? Y más si existen otras asociaciones que van justamente por reproducir el discurso oficialista del gobierno cubano en España. Y esto me ha tocado vivirlo y verlo en Bilbao, por ejemplo. He tenido que ver una manifestación con banderas cubanas, canciones de Silvio y de Pablo, fotos del Che y Fidel Castro, y no entender nada, acercarme y ver que solo en esa manifestación habían 2 o 3 cubanos y los demás eran locales, y entender que aquella manifestación iba realmente de un apoyo al gobierno cubano y de una petición del cese del bloqueo, mal llamado bloqueo obviamente, y que realmente es un embargo, pero claro, este tipo de personas utilizan la palabra bloqueo para enfatizar
la injusticia y el victimismo del gobierno cubano. Entonces, estas son, bueno, básicamente las circunstancias que a mí me hicieron entender la importancia tremenda de recuperar el espacio de asociación de la comunidad cubana exiliada en un espacio de derecho para, si no podemos activar una sociedad civil en Cuba, por lo menos empezar a educarla, fundarla fuera de ella. Hasta el momento, como miembro de la asociación, he intentado apoyar algunas de las actividades que se han realizado, de divulgación también y de activación del espacio público. Y por otra parte, de cara a futuro me gustaría apoyar con actividades desde mi propia área de conocimiento, es decir, desde la historia del arte, desde la preparación de eventos, programación de actividades culturales, comisariado de exposiciones, etcétera. Así que, bueno, esta es la idea. Esperemos que podamos llevar la exposición Obsesión a Bilbao y no solo dialogar con la comunidad cubana que lo necesitamos para reeducarnos en cuanto a una sociedad civil organizada y fuera de Cuba, pero también necesitamos abrir el diálogo a los locales, a las personas que nos rodean. Y en este sentido creo que es fundamental que las actividades culturales estén planteadas con estos fines. Así que, bueno, por ahí van los objetivos.